Bienvenidos teoloqueros, soy el teólogo Enseña y estamos aquí en la clase. Les quiero dar la bienvenida a esta aula maravillosa donde vamos a hablar de un personaje muy importante. En un tiempo en el que la palabra del patriarca tiene tantos significados, connotaciones y se ve tan atropellada socialmente, quiero traerles un personaje que sí es un patriarca de la fe. Es un hombre padre de muchos, un elegido de Dios, una persona virtuosa, alguien que destacó por el gran valor de su paternidad, pero sobre todo por el gran valor de su fe. Hoy les quiero traer al único personaje que es el referente de fe de tres religiones del mundo: el Islam, el judaísmo y desde luego el cristianismo. Para ustedes traigo este personaje que se llama Abraham, el padre de la fe. Y con él vamos a tener esta magnífica clase a la cual los invito. Enrúmbense conmigo en esta gran aventura y sean todos bienvenidos al salón de clase. Abraham proviene de Ur de Caldea, que es una tierra al norte de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Está más cerca de Mesopotamia, por allá en la media luna fértil, ¿sí? Es una tierra que tiene unas grandes condiciones naturales y que al mismo tiempo está bañada por dos grandes ríos de esta zona, como son el Tigris y el Éufrates. Y eso hace de este lugar en realidad un lugar bonito, un lugar lleno de vegetación, de recurso natural, y sorprendentemente allí mora un hombre llamado Abraham, que tiene su familia, tiene sus bienes, tiene sus rebaños, tiene sus cositas, y de repente este hombre es llamado por Dios. Pero Dios le pide no cualquier cosa, Dios le pide algo muy importante. Dios le pide que deje su tierra para que vaya a otra. Dios le pide y Dios le habla y le pide salir de su tierra. Una petición que parece muy folclórica para nosotros hoy, que no tenemos gran arraigo a la tierra y que nos encanta viajar, pero que en realidad para Abraham era muy difícil. Le están pidiendo a un hombre que lo deje todo y que se confíe y abandone en la petición de un Dios que le dice: mijo, déjelo todo. Hágale tranquilo que yo lo acompaño. Esta dinámica no es sencilla de digerir. Es muy fácil para nosotros cambiar de lugar, de apartamento, de casa, inclusive hasta de país. Y ojalá y si fuera un país mejor, no tendríamos ninguna duda. Pero hay que entender el arraigo cultural y fuerte que tienen estos hombres de la antigüedad por su tierra, por sus bienes, por lo que representa su ambiente, para que una petición como la que Dios o el ángel de Yahvé le hace a Abraham sea tan violenta para un hombre como él. Es importante darse cuenta que en el momento en el que Dios le pide dejar su tierra, ya empieza a notarse una connotación teológica desde el judaísmo muy interesante. Dios le está pidiendo que deje la primera de las tres bendiciones, que es la tierra. Recordemos que el judaísmo, para los que no lo saben y apenas ven estos videos, el judaísmo tiene tres bendiciones fundamentales, vertebrales, que sostienen la obra de Dios en la vida del hombre judío. Y hablo de judíos porque este texto es escrito en este contexto y nosotros debemos saberlo entender para ver la grandeza de este personaje. La primera de las bendiciones es la tierra. Dios da una tierra, da un lugar donde vivir al hombre que bendice. La tierra tiene una gran representación porque le da al hombre un sitio, le da un lugar, le da una pertenencia. Y en el momento en el que Dios, que ha creado la tierra, da de esa creación a la persona, no solamente le da un lugar para vivir, ni un lugar donde sembrar. Aparte de eso, le da una bendición, a través de la cual le dice: yo pongo mi creación en tus manos. Segunda bendición. La segunda bendición es la descendencia. Un hombre en el judaísmo se concibe bendecido por Dios en la medida en la que tenga muchos hijos, ¿sí? Casualmente, el cristianismo propone desde fondo otro valor que es inverso a este y que es muy precioso, como es la virginidad. La virginidad tiene un valor especial y precioso en la vida del cristiano
La castidad tiene un valor precioso en la vida del cristiano, pero no lo es tanto en el judaísmo. Y nosotros debemos entender esa diferencia para darnos cuenta que le están pidiendo a Abraham. La descendencia le permite al hombre prolongar su vida propia, extender su memoria, su vida a lo largo de los años, porque todos dirán que esa persona es hijo mío. Y de esa forma, mi vida, mi historia, mi legado, mi permanencia en el mundo será eterno. La descendencia garantiza la vida eterna del hombre. Si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que la segunda bendición no tiene nada de despreciable y que por eso encontramos familias numerosas de la antigüedad que nos permiten comprobar que este elemento era fundamental en las creencias del judaísmo. La tercera bendición consiste en la longevidad. En la medida en la que la persona tenga una larga vida, se entiende que Dios le ha dado la vida para seguirla viviendo. El hombre que vive por mucho tiempo es un hombre bendecido por Dios. La larga vida le permite al hombre mantenerse en sintonía con Dios, trascender en su creación, transformar el mundo y de esa forma seguir perpetuando su legado a través del tiempo. No es de extrañarse que en muchos momentos de la Sagrada Escritura, sobre todo si lo vemos en los primeros relatos como el Génesis y el Éxodo, encontramos personas que vivieron largos años, que para nosotros pueden parecer exagerados, porque viven más de un siglo, 2 o 3. No es en realidad que vivieran todo ese tiempo. La explicación es que si nosotros entendemos la bendición, lo que nos están queriendo decir es que fue un hombre que vivió una larga vida y que fue ampliamente bendecido por Dios. ¿Y de qué manera de traducirlo? Sí, tal vez poniendo una cantidad de años en su vida que uno dice que es impensable para un ser humano. Pero que si nosotros comprendemos este concepto, nos damos cuenta por qué Matusalén vive 969 años. No es porque sea longevo ni vampiro, ni algo por el estilo. Es porque ha sido un hombre bendecido por Dios. Si nosotros entendemos entonces estas tres bendiciones, nos vamos a encontrar los dos retos de Abraham, que fueron fuertes de frente a sus bendiciones, y al mismo tiempo vamos a ver las cosas por las cuales este Señor se nos vuelve el Padre de la fe en tres religiones. La primera, Dios le habla y le pide salir de su tierra. Está renunciando a su primera bendición. Está dejándolo todo y está decidido a confiar y abandonarse en Dios. Un hombre que en estas alturas deja sus seguridades es tildado de loco. Parece absurdo, pero nos hemos dado cuenta en la historia que muchos personajes que transformaron el mundo lograron, en un primer momento, soltar lo básico, salir de su zona de confort, abandonar sus seguridades y salir a enfrentar al mundo con el deseo, con la motivación, el sueño que tenían. Y lo logran, y después salen a ser grandemente recordados. Abraham fue uno de los que nos muestra ese valioso ejemplo. Abraham sale de su tierra y emprende un largo viaje, un viaje lleno de muchas dificultades. No se trata de ir en avión o en automóvil, no se trata de ir por camino, se trata de atravesar el campo sin ninguna clase de seguridad o de limitación y andar, simplemente andar acompañado de su familia, acompañado de sus ganados y acompañado de sus sirvientes. Esto nos pone de frente a un panorama difícil, frente a un gran reto de un gran hombre que decide decirle sí a Dios a pesar de sacrificar su primera bendición. Obviamente, para que Abraham deje la bendición se presenta algo muy provocador en él, desde luego, y es que Dios no le quita la tierra solo por quitársela. Él le promete una tierra, ¿sí? Le promete tierra que emana leche y miel. Y bueno, hay que entrar a comparar desde la geografía si en realidad mana tanta leche y miel como lo dice el texto, porque sale de un lugar muy fértil, la verdad, a llegar a un peladero, una zona desértica, una zona con difícil acceso al agua y con una cantidad de limitaciones fuertes, una zona agreste, una zona reseca, muy cercana al desierto, que la verdad no tiene de mucho comparado a lo que acaba de dejar Abraham. Sin embargo, al no saber de Google Maps ni tener la posibilidad de ver el lugar hacia donde va, decide confiar y pareciera en un primer momento que ha sido engañado, pero la verdad es que Abraham se va a dar cuenta que lo que Dios le está prometiendo no es una tierra maravillosa que emana leche y miel literalmente,
le está prometiendo una prosperidad que va a tener en este lugar gracias a su fe. Le está prometiendo una felicidad que tendrá gracias a su fe. Le está prometiendo que la tierra será para él y será un terreno mucho más grande, obviamente, pero que no es solamente obtenido de gratis. Es una tierra que hay que conquistar. Y es como todo lo bueno de la vida, muchachos y queridos y queridas personas que me escuchan, como todo lo bueno en la vida, vale la pena lograrlo, pero cuesta. La tierra no es gratis, debe conquistarse. La felicidad no es gratis, debe conquistarse. El éxito no es gratis, debe conquistarse. Las cosas buenas de la vida deben conquistarse. Hasta el amor de la vida debe conquistarse. Y estas cosas nos muestran cómo Abraham decide decirle sí a Dios e ir por una tierra que emana leche y miel. La segunda de las dificultades de frente a las bendiciones y que muestra el gran reto de un hombre como Abraham es que Abraham tiene una esposa llamada Sara con la cual no puede tener hijos. En un primer momento Sara aparece como estéril, es una mujer a la que difícilmente puede tener hijos y aquí se ve afectada seriamente la descendencia como segunda bendición. Y Dios le promete a un hombre que va a ser feliz, que va a tener una tierra. Él sacrifica su primera bendición de la tierra por tener otra, llega a la tierra y ve las dificultades, hay que conquistarla, ¿sí? Pero en medio de todo eso, su mujer no puede tener hijos. Y aquí es donde la segunda bendición se pone en riesgo. La mujer, y nos pareciera extrañísimo en esta actualidad, pero en la época era tan importante poseer esta bendición que si bien Abraham no iba a tener los hijos por cuenta de su esposa, su mujer se preocupa porque la bendición sea recibida y su primer hijo sea tenido no con ella, sino con su esclava. Agar, la esclava de Sara, es entonces entregada a Abraham para que ella pueda concebir un hijo. Y entonces una vez Abraham tiene a Agar y nace su primer hijo llamado Ismael, Sara aún sigue con la rencilla, con el deseo de poderle dar un hijo de su propio vientre a Abraham. Y es así como después de muchos intentos, Sara por fin queda en embarazo y tiene a su hijo Isaac. Pero se plantea un problema serio. Según la costumbre, estas personas tienen la legitimidad por ser primogénitos. La ley de la primogenitura era fundamental. Toda la herencia, todo el nombre, toda la bendición, todas las posesiones, incluidas las mujeres, hacían parte o pasaban a ser parte del hijo mayor y los demás simplemente quedaban por fuera de la repartición. Eso mostraba una gran dificultad porque de frente a la realidad, Ismael era el primogénito. Gracias a su esposa Sara, Abraham asegura su descendencia a través de Ismael. De frente a la dificultad de la primogenitura, aparece algo muy complicado. La primogenitura por derecho le merece o la debe reclamar Ismael como hijo mayor, como primer hijo. La dificultad que presenta Sara es que ya no quiere dejar la bendición en manos de la esclava, sino que quiere la bendición para su hijo, pero su hijo no es el primogénito. Sara decide entonces alejar a Agar, su esclava, del seno de Abraham, de su tierra y de sus cosas, y la expulsa al desierto para que ella y su hijo mueran de sed. Esta decisión tan macabra, seriamente pues reprochada en la historia, es algo que genera una ruptura muy interesante y que hay que saber leer. Agar decide ir al desierto enviada por Sara, se va con su hijo pequeño y simplemente clama a Dios para pedirle que no la deje morir. Y aparece Dios diciéndole que no se preocupe porque de ella y de su hijo harán una gran descendencia que serán los hijos del desierto. Estos hijos del desierto serán los ismaelitas que posteriormente se convertirán en el Islam. Es decir, una bendición cumplida a una gran descendencia como es la religión musulmana. Aparece allí en el seno de Ismael, hijo de Abraham, el origen del islamismo. Y en este personaje entra entonces a reclamar, y desde ahí se da una interesante pugna que aún persiste, de quiénes son los hijos primogénitos de Abraham, quiénes son los herederos de la promesa, el Islam o el judaísmo. El hijo de Abraham, que es Ismael, o el hijo de Abraham, que es Isaac.
Cuando nosotros entendemos este rifirrafe, nos vamos a dar cuenta que hay muchas tensiones que generan que estas dos religiones estén en constante conflicto. Ahora, en esta zona, aparte de estos temas religiosos, tienen unos temas políticos que los hacen estar en conflicto por mucho tiempo. Sin embargo, lo bonito de ver es cómo Abraham es padre ya de una gran raza, de una gran generación, es padre de una multitud como es el Islam. Pero no solamente es padre del Islam, aparece también como padre del judaísmo gracias a la descendencia por su hijo Isaac. Otro elemento muy bonito que quiere atentar de nuevo contra la bendición de la descendencia es el sacrificio de Abraham. Y si hablamos de sacrificio de Abraham, lo vamos a entender bien cuando lo explique con estas palabras. Hablamos de sacrificio de Abraham porque si bien Abraham es el que va a sacrificar a su hijo, lo que sucede en realidad es muy hermoso. Dios le pide sacrificar a su hijo, le pide que se lo entregue en sacrificio, le está pidiendo que lo asesine, le está pidiendo que le entregue la vida de su hijo, le está pidiendo que le entregue la vida de su bendición, le está pidiendo que le entregue la bendición. Y no la bendición como se entiende en los términos coloquiales actuales. Está matando no solo a su hijo, está matando la bendición de Dios que le permite ser padre de muchos. Está matando la bendición de la descendencia. Abraham es extraordinariamente confiado en Dios y pese a lo que esto genera en su cabeza de pensar, ¿por qué después de tanto tiempo y de tantas dificultades para tener un hijo con Sara, ahora tú me lo pides? No entiendo, no importa. Tu lógica muchas veces no es la convencional y de hecho la lógica de Dios no es la lógica nuestra y decide decirle sí. Prepara todo el sacrificio, toma a su hijo, lo ata y decide sacrificarlo. Y en el momento en el que va a levantar y a bajar su cuchillo para entregar en sacrificio físico a su hijo, Dios lo detiene. Cuando lo detiene, le demuestra Dios que ha entendido la determinación de Abraham. Y ante su determinación, lo único que dice Dios es que lo va a bendecir con mucho más. Esta clase de sacrificios en la vida se nos notan en muchos momentos y de formas pequeñas y otras grandes, donde lo importante es que nosotros actuemos, muchas veces con la determinación con la que lo hace Abraham. Aun cuando todo parece extraño, ilógico y que nos desacomoda de nuestra convencionalidad o nuestro confort, si nosotros actuamos dejándonos llevar, guiados por esta confianza en Dios tan fuerte como la de Abraham, recibiremos la bendición por extraño que parezca. Otro punto importante es la fe en lo absurdo. Si nosotros miramos a Abraham, todas las dinámicas que presenta Abraham para creer en Dios son lógicamente absurdas. Sí, son absurdas. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo o le pide a Abraham primero que deje su tierra, que es algo para él sumamente absurdo. Segundo, le está pidiendo que sacrifique a su hijo, que es definitivamente más absurdo todavía. Y aparte de eso, lo saca de su comodidad, ¿sí? La fe en lo absurdo nos muestra que Abraham y nosotros hoy estamos llamados a salir de nuestra comodidad. ¿Cuántos de nosotros estamos instalados en nuestra tecnología, en la calidad de vida de nuestros hogares, en la estabilidad de nuestro trabajo, en la confianza que nos da el dinero y en una cantidad de cosas? Y a veces nos quedamos anquilosados, acartonados, atrapados en esta estabilidad y simplemente no trascendemos. Simplemente nos llenamos de miedos, simplemente nos llenamos de cobardías. Muchas veces no preferimos ser auténticamente felices solamente por estar encasillados o atados a estas cosas que nos hacen estar. Si nosotros entendemos esta dinámica, nos damos cuenta que lo que hizo Abraham fue absurdo y que estamos llamados a tener también fe en lo absurdo, ¿sí? A que salgamos de nuestra comodidad, a que sacrifiquemos nuestra estabilidad, a que seamos personas de entrega a toda prueba, a que seamos personas que en todo momento estemos dispuestos a salir de lo convencional, a dar la vida, a movernos dinámicamente en el mundo, pero sobre todo a confiar con firmeza en Dios. Eso es la fe en el absurdo. Es la fe a la que nos invita Abraham. Es la fe a la que nos invita Jesús. Es la fe a la que los invito yo
para que sigamos siendo auténticamente, no solamente cristianos, sino auténticamente creyentes en Dios. Hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan visto hasta el final. No olviden darle like y suscribirse, y recuerden que las cosas buenas merecen ser siempre compartidas. Y así, sin más ni menos, hasta pronto, teoloqueros. Dios los bendiga.